Gloria a Dios. Bendiciones, amados hermanos, querida persona que me escucha. Gracias por su sintonía en esta tarde, 12 de agosto del 2020. Sean bienvenidos a esta nueva transmisión de parte de la Iglesia del Dios Vivo. Con ustedes, su servidor, Heriberto Elías Jr., pastor de la Iglesia del Dios Vivo. Y una vez más, reuniéndonos para volver a compartir palabra de Dios en esta tarde. Esta palabra que es benéfica para cada uno de nosotros, es alimento para nuestra alma y aún este es un regocijo para nuestro espíritu que está hecho porque estamos hechos en Dios. ¿Sí? Sean bienvenidos en esta tarde, a esta nueva transmisión. Dios los bendiga. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración para así dar principio y así nosotros preparamos nuestro corazón, preparamos nuestro espíritu delante de Dios para así arrancar ahora y vamos a ver lo que el Espíritu está hablando para nosotros, el mensaje que tiene para hoy, en esta tarde. ¿Sí? Oremos en el nombre de Jesús. Bendito Rey Dios, gracias Padre mío por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque ellas son nuevas a cada mañana y grande, Señor, es tu fidelidad. Así está escrito, Padre. Señor amado, desde que tú formaste, Señor, al hombre, Padre mío, del polvo de la tierra, Padre, desde que tú, Señor, hiciste, Señor, a la mujer, Señor, también, Padre mío, del mismo material, Padre. Señor Santo, tú no has dejado, no has abandonado, Señor, la obra de tus manos, Padre. Te damos gracias, Padre mío, porque de la misma forma, Señor, que las leyes, Señor, que rigen a todo el universo, Padre mío, son constantes y son estables, Señor. Así tu presencia, Padre, porque es tu voz misma, Señor, la que declaró, Señor, que todas las cosas existiesen, Señor, y por ello están y aún estamos, porque estamos incluidos, Señor, en esa creación, Padre. Te damos gracias, Padre, porque hay veces parece que hay silencio, Señor Santo, en nuestro espíritu. Hay silencio, Señor, en el espacio. Parece que no estás tú, Padre mío. Pero hay veces, Señor, eres como el maestro, como la maestra, Señor, en medio de sus alumnos, Padre. Cuando ellos están en prueba, Señor Santo, es necesario, Señor, que haya silencio, Señor, en esa clase, Padre. Como discípulos tuyos, Señor, aún en ese silencio estamos atentos, Señor Santo, porque sabemos que tu presencia, Señor, está con nosotros. Es por eso que se dice que caminamos por fe y no por vista, Padre. Porque aunque hay veces tu presencia no se da a conocer, Padre, no es necesaria para aquellos que estamos ejercitados, Señor, en la fe, Padre. Ayúdanos, Señor, a que ella se mantenga intacta en estos días y hasta la eternidad, Padre. En el nombre de Jesucristo, bendice a cada oyente, Señor, a cada persona que nos sintoniza, Señor, en esta hora, Padre. Penetra, Señor, a lo más íntimo, Señor, de nuestro espíritu, de nuestra mente, de nuestro corazón, Padre mío, para que tu palabra, Señor Santo, haga, Señor Santo, lo que tiene que hacer, Señor, y seamos así nosotros prosperados, Señor, en tu presencia, Padre. Gracias te damos de antemano, Señor, por esta palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a entrar directamente a lo que es el estudio de esta tarde. Vamos ahí a comenzar en Salmo número 51, en el capítulo 51, versículo 1. Le hemos titulado en esta ocasión, Sacrificio acepto, ofrecido en humillación. Sacrificio acepto, ofrecido en humillación. Y va a ser en base al Salmo 51, como vamos a dar lectura y vamos a dar cuenta de qué se trata. Esta es una invitación de parte de Dios para nosotros, para su pueblo y para toda persona que se quiere acercar a Él. Porque hay ciertos requisitos y créanme que no es cosa difícil para poder nosotros acercarnos a la presencia de Dios. ¿Sí? Y vamos a dejar que la misma palabra nos vaya indicando y nos vaya guiando en esta tarde. Voy a dar lo que es el subtópico que la misma Biblia ahí menciona tocante al Salmo 51 y dice así. Dice el Salmo 51 al director musical, Salmo de David cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Y muy interesante. Hemos estado, ya hace algunos 2 meses atrás aproximadamente y aún 3 meses atrás, estuvimos tocando varias historias bíblicas
como fue el encuentro de la mujer samaritana con nuestro Señor Jesucristo allá en el pozo de Jacob. No dimos lectura, pero también en los estudios, al estar nosotros, de mi parte, bueno, estar estudiando, miraba Zaqueo, también cuando él llega, cuando Jesús pasa por ahí, ¿verdad? Hay un encuentro, ¿sí? Y miramos a través de la Escritura, conforme fui mirando este detalle, a leer desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todos tenemos un encuentro con el Señor. O sea, el Señor, mientras nosotros transitamos, nosotros vamos caminando por así en la vida y Él llega a nuestro encuentro. Pero tristemente hay veces que tiene que llamarnos la atención, tiene que encontrarnos vez tras vez tras vez. Pero llega el punto, llega el tiempo donde el hombre ya no puede caminar más, donde ya no podemos correr más, porque es tan necesaria su presencia en nuestra vida. Y lo lindo de Él, hermano, que cuando Él nos encuentra en el camino, Él es tan misericordioso con nosotros que a pesar, miren, en esta mañana estaba escuchando dos cantos en particular que me llenaron bien profundo en mi corazón, y mis lágrimas rodaban, se salían, eran en inglés. Eran dos cantos, pero el mensaje de los dos era de lo más sencillo, de lo más simple, y era el encuentro de Jesús con nosotros en el camino. Entonces, cuando nosotros tenemos esa sensibilidad en nuestro espíritu y valorizamos quién es el Señor en nuestra vida, va a haber siempre una conexión, va a haber un anhelo, un deseo en nuestro espíritu para llegar al encuentro con Él. Así las oraciones nuestras, hermano, no son pesadas, al contrario, son deseadas porque nuestro espíritu anhela, nuestra alma desea la presencia del Señor. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros tener una relación con el Señor, porque una relación tiene que ver con una intimidad, ¿verdad? Primero se comienza con una intimidad en comunicación donde hay un enamoramiento, un enlace. Ya después, hablando humanamente, entonces ya después cuando viene el matrimonio, cuando viene la concepción, obviamente por los niños que nacen, viene una comunión entre el hombre y la mujer. Y esto lo podemos aplicar también entre amistades, hombre a hombre, mujer con mujer. Todos hemos tenido nuestros mejores amigos, aún en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria, lo que conocemos como middle school, high school. En fin, no es nada nuevo por decir, no es nada difícil, no es nada sofisticado, no es nada complicado. Cuando el Señor nos encuentra en el camino es porque Él quiere un trato, quiere llamarlos a la atención, porque simplemente por la naturaleza pecaminosa en la cual nosotros vivimos, en la cual aún fuimos concebidos, como vamos a ver aquí en este salmo, ya venimos manchados por la iniquidad que fue traspasada por nuestros padres hacia nosotros, ¿sí? Pero es tan lindo, hermano, cuando viene ese encuentro de Dios, cuando viene a nosotros, en la forma que nosotros le respondemos o en la forma que le correspondemos, ¿sí? Ahí se determina en ese encuentro inicial el rumbo en que va a dirigirse nuestra vida. Y vamos a mirar, de acuerdo a este salmo, cómo el Señor está tan interesado, hermanos. Él es tan misericordioso con nosotros, es tan paciente con nosotros, ¿sí? Y los que hemos fallado de cualquier forma, sabemos de lo que se trata esto, porque hemos aprendido a recorrer al Señor, y esto porque lo hemos aprendido en su palabra, ¿sí? Entonces, Salmo capítulo 51, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, ¿sí? La Nueva Versión Internacional. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Entonces, hacemos la historia, no me voy a meter en el detalle. Hay un pecado grave en la vida de David. Entonces, él trató de ocultar este pecado y hizo movimientos al punto que trató de tapar el pecado quitándole la vida a alguien, en el caso del esposo de Betsabé, a Urías Eteo.
para él poder quedarse con ella, pero no tanto ellos, sino porque esta mujer había concebido ilegítimamente una criatura. Entonces es obvio, hermano, querida persona, cuando la persona, una mujer está embarazada, pues es obvio que se va a notar la criatura. Y es por eso, entre paréntesis, quiero meter, es por eso que tanto sobreabunda el aborto en nuestros tiempos, porque supuestamente se dice, o la excusa o el pretexto para permitir es que es para el bienestar de la mujer, porque en caso que haya enfermedad y que se tenga que escoger entre la vida del niño y la vida de la mujer. Esa fue la excusa cuando se estableció lo que en la Corte Suprema, el caso de Roe versus Wade, cuando se estableció y se legitimó y se le dio autorización al aborto. Más que nada es para tapar el pecado del hombre y de la mujer, porque la mujer llega a quedar embarazada, ¿sí? En este caso, en este encuentro que tiene Natán, es Dios quien está enfrentando a David, pero es Dios a través del profeta Natán. Es la misma forma en que Dios habla a través de sus hijos, a través de sus siervos hoy en día, para llamar la atención, tanto para un pueblo que no le conoce, aún como para el pueblo de Dios, hermano, para que se corrijan, sean corregidos nuestros pasos. Y lo del adulterio es nada más un ejemplo. O sea, podemos errar en tantas cosas, pero lo que quiere el Señor, hermano, es unificarse una vez con nosotros, porque es la única forma, con un vaso limpio, con un vaso puro, con un vaso resplandeciente, el cual es nosotros, que ha purificado por su palabra. Es a través de este vaso, de este servidor, de ese servidor, esa servidora que es usted, hermano, hermana, quien Dios puede operar y así establecer su voluntad en esta tierra, ¿sí? Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Y es obvio que David entiende, hermano, que él sabe la fuente de misericordia de ese amor, él sabe a dónde recorrer. Entonces, cuando él está escribiendo esto, cuando le surgen los salmos, es porque él está muy pensativo, porque está él dedicado completamente. Yo casi estoy seguro que después de haber orado, después de haber llorado tanto, hermano, por lo mal que sentía, es cuando surgen estas expresiones de lo más profundo de su corazón. Por eso dice: ten compasión de mí, oh Dios, porque sabemos, hermano, que es la misericordia de Dios, hermano, la que nos puede consumir, la que no nos permite ser consumidos. Es la ira de Dios la que permite que nosotros seamos consumidos. Entonces Él escoge el camino de la misericordia, al pedir perdón. Dice: conforme a tu inmensa bondad. ¿Por qué? Porque es abundante. La bondad es lo bueno, lo benéfico que es Dios con su creación, en este caso con la humanidad. Y luego dice: borra mis transgresiones, porque solamente, hermano, porque cuando la transgresión o el quebrantar de una ley o el quebrantar de la palabra del Señor, que es la ley máxima, lo último que hay de leyes, de legalidades en el universo mismo, es la palabra misma de Dios. Entonces, cuando transgredimos o quebrantamos o rompemos la comunión con Dios, hermano, es directamente en contra de Él. No es ni en contra de la sociedad, ni en contra de mi hermano, de mi hermana, ni del pastor, ni del patrón, por cualquier error o pecado que hubiéramos cometido, hermano. A quien nosotros debemos de fijarnos y sobre quien nosotros, o más bien con quien nosotros debemos estar bien y arreglar cuentas, es con Dios, porque Él es la autoridad máxima en nuestras vidas. Por eso dice la Escritura que vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, para que lo que hayamos hecho por medio de este cuerpo, ora sea bueno, ora sea malo, así el hombre, hermano, vamos a ser juzgado conforme a nuestros hechos, ¿sí? Y luego dice el versículo 2: lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Obviamente, algo que se lava, algo que se limpia, es porque está sucio, ¿sí? Entonces Él reconoce, hermano, usted y yo conocemos cuando no están bien las cosas, que nos redarguye tanto nuestra conciencia. Pues sabemos que no están bien las cosas, nos sentimos sucios porque estamos expuestos, porque en ese día que entregamos nuestra vida al Señor le dijimos: Señor, amén, así sea, Señor, entrego mi vida a ti, Señor. Entonces hicimos un compromiso en el momento que llegamos a las aguas del bautismo. Entonces ya no podemos retraernos. Ese bautismo es como un pacto que hicimos, hermano, es equivalente
equivalente a un pacto de ley, es un pacto así como es el pacto del matrimonio. Hermano, ya cuando ya estamos en pacto de matrimonio, especialmente nosotros los varones, no tenemos ningún negocio andar mirando la mujer del prójimo, ni siquiera que nuestros ojos vaguen, hermano, con otra persona. Ahí es donde se demanda la santidad de parte de Dios. Ahí es donde se echa a ver, hermano, quiénes somos realmente, si está nuestro corazón alineado con Dios o no. ¿Sí? Entonces, de la misma forma, hermano, siempre somos probados para ver, hermano, ya no Dios, porque Él conoce la intención de nuestro corazón, la intención de nuestro espíritu, sino la prueba es para nosotros. Acuérdense, en la clase, en un salón de estudio, ¿quién es probado? ¿El maestro o el alumno? Es obvio que es el alumno. Entonces todos los días somos nosotros probados, hermano, pero todos para nosotros saber a dónde está nuestra capacidad y hasta qué punto, hermano, estamos o a qué nivel está nuestra vida, ¿sí? Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado, porque él deseaba, ya no puedo con esto, hermano, es un peso sobre la vida de todos nosotros. Aquí nos incluimos nosotros, aquí. Dice el versículo 3, yo reconozco mis transgresiones y esa es la clave. Cuando viene Dios al encuentro con nosotros, tenemos que reconocer, hermano, que estamos mal. Por eso la importancia de que la palabra se hable cuando nosotros testificamos, Señor, es ella la que va a exponer, hermano, aún sin nosotros darnos cuenta. El Señor usa una palabra profética, usa palabra de Dios, hermano, para llegar al corazón de la persona. Y ellos, nosotros no sabiendo ni siquiera la historia de la persona, pero cada uno de que está oyendo, hermano, es Dios quien está redarguyendo. Entonces, dice, yo reconozco mis transgresiones, hermano. Ahí es donde viene la contrición del Espíritu. Por eso en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 37, después de que el apóstol Pedro empieza a hablar, hermano, dar discurso acerca del Señor después del día del Pentecostés, cuando algunos empezaron a acusarlos, hermano, porque los juzgaban como locos, porque hablaban nuevas lenguas, cosas que era extraño para todos. Entonces Pedro se levanta, hermano, con el poder del Espíritu Santo y empieza a explicar acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? Ya había ascendido al cielo. Entonces, fue tan profundo, hermano, la predicación que dio Pedro en ese instante, que dice la palabra del Señor, que todos los judíos que estaban escuchando dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, porque ellos se sentían, hermano, compungidos de corazón, así dice el versículo. Estaba exprimido el corazón y se sentían tan mal. Pero ya no es en contra de Pedro, sino más bien en contra de Dios, ¿sí? Y luego dice enseguida, reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. ¿Sabe por qué? Porque por gracia de Dios todos tenemos una conciencia. La conciencia nos redarguye, y no nomás nos redarguye, sino que nos está pique, y es un peso sobre nosotros ese pecado. ¿Sí? Entonces es como un indicador en un carro, ¿verdad? Que cuando la bujita de la gasolina, por decir, está indicando que está lleno el combustible. Entonces, conforme se va vaciando, ese es el indicador que nos está diciendo, te estás vaciando, y de repente prende la lucecita, cuidado, tienes que echar gas, ¿por qué? Se nos va a desbaratar el carro. Y todo el tablero está todo lleno de indicadores, hermano, y todos están diseñados para prevenir un desorden, un desastre, que se descomponga el carro, hermano, que truene aún, o que nos deje ahí tirados. Entonces la conciencia está diseñada para nosotros, para todo ser humano, como un freno, como regalo de Dios, un freno para que el hombre por lo menos piense el rumbo en que va, ¿sí? Entonces dice enseguida, versículo 4, contra ti he pecado. Solo contra ti, hermano. Ya no, aquí ni expresó, Señor, pequé contra Urías Eteo, porque lo maté
para quedarme con su esposa. No, hermano, porque David reconocía autoridad. Entonces, cuando hay transgresión, transgredimos en contra de la autoridad máxima. Por eso es tan importante entender, el conocer ese concepto de la autoridad. Entonces, cuando nosotros, hermanos, si tenemos nos atrevemos aún a pronunciar palabras de juicio en contra de nuestros líderes, en contra de nuestros patrones, en contra de nuestras autoridades, en contra de los pastores, del evangelista, del hermano, todo el ministerio y toda persona que está en autoridad, hermano, estamos transgrediendo directamente en contra de Dios. Ya no es en contra de la persona. Va a ser triste el día cuando lleguemos a juicio y vamos a dar cuenta delante del Señor. Y todo esto, hermano, va a ser traído a nuestra memoria, ¿sí? Pero aún hay respuesta. Pero aún, hermano, hay forma de zafarnos de ese juicio eterno por gracia de Dios, por misericordia de Dios. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. O sea, el reconocimiento. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. ¿Qué quiere decir, hermano? Cuando llega el castigo, Dios juzga porque Él es con un justo juicio, porque Él es juez justo. Él no hace excepción de persona. Él no va a castigar a uno un poquito más que a otro porque este le cae bien y el otro no le cae bien. No, no es así. Él es parejo. ¿Sabe cómo podemos entender esta idea? Aquellos que tenemos por lo menos 2 hijos. Cuando uno tiene un hijo nada más es difícil entender esto. Pero cuando tenemos 2, 3, ya los que tienen más, hermanos, 4, 5, 6 hijos o más, la pregunta es esta. ¿Cómo se determina a cuál de de esas criaturas, hermano, queremos más? Hay hasta cierto punto, hermano, es como que sí le ponemos un poco más énfasis a ciertos de nuestros hijos. Pero ¿sabe por qué? No es ni siquiera porque los queremos más o porque los queremos menos, sino porque cuando ellos empiezan a portar mal, nosotros estamos conscientes que tenemos que darle un poquito más de atención porque no queremos, hermanos, que se nos desvíen. Entonces, en cuanto al amor que sentimos por el número 1, 2, 3, por el número 5, por el 2, no, sea hombre, sea mujer, hermano, es un amor parejo. Entonces, cuando hablamos del amor de Dios y aún de la justicia de Dios, ¿con cuál pueblo está Dios más enojado que el otro? Con ninguno. Es igual, ese mismo es igual de misericordioso con cada uno de nosotros, ¿sí? Y ese es el poder de la misericordia de Dios, que nosotros con nuestro entendimiento humano no entendemos, no lo captamos. ¿Por qué? Porque nosotros titubeamos en nuestro pensar. Hay veces nos cae bien la persona y ya para el día de mañana algo nos hizo, pensamos, es más, alguien nos dijo que había hecho algo, aunque no lo dijo así de la forma en que se interpretó, pero nosotros ya juzgamos, hermano, y nuestro supuesto amor como que mengua, de repente hay una barrera, ¿sí? Entonces nosotros somos los injustos, y aquí David lo que está reconociendo, y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer como hijos de Dios, que Él siempre está bien, que nosotros somos los que vamos a fallar, que Él es el que es justo y nosotros somos los injustos. Por eso se expresa así David. Por eso tu sentencia es justa, es reconocer cuando somos confrontados con esta verdad. Vamos al versículo 5. Yo sé que soy malo de nacimiento. Mire, aquí reconoce que hay iniquidad porque en pecado Él fue formado. Así lo menciona. ¿Sí? Porque Él reconoce que aún desde la concepción, desde que sale del vientre de su madre, aún antes, cuando estaba en el vientre todavía, Él sabía que había transgresión, ¿sí? Entonces, y esto lo podemos mirar también en nuestros hijos, hermanos, o aún en nosotros, aunque no nos acordamos cuando éramos pequeños, o sea, unos niños chiquititos. Pero, hermanos, algunos veníamos con un carácter. Y la pregunta es, ¿será eso de Dios o no será de Dios? O sea, un carácter al punto que hasta se ponía azul el niño por de tanto estar a grite y grite por su biberón, por su tetera y por lo que sea, hermano. Aún hemos visto niños que desde chiquitititos apenas tienen conciencia y ya le tiran el jalón al pelo del otro chiquito que está o de su hermanito o ya, hermano.
Eso viene desde la concepción. Esa es la iniquidad que ha sido traspasada de generación a generación. Yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Fíjese, hermano, otra vez, una humildad abierto totalmente delante de Dios. Versículo 6. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. Y aquí es donde nosotros fallamos. A veces queremos esquivar la verdad. A veces queremos sacarle la vuelta a la verdad. Pero la verdad demanda, hermano, es un camino recto, es una jornada, me demanda caminar una jornada de rectitud, donde yo reconozco, el mismo David describe que él no se podía, en el Salmo 139, que él no se podía huir de la presencia de Dios. Aún las tinieblas, él mismo explica, son como la luz delante de ti, entonces no puedo hacer nada. Pero la pregunta es, ¿por qué nosotros a veces pretendemos hacer cosas en lo secreto, hablar cosas en lo secreto que sabemos que están mal, que si la persona se diera cuenta que estamos hablando, hermano, híjole, la vergüenza que nos daría? Pero aún así, con una facilidad lo hacemos. Y resulta, hermano, que Dios todo lo oye. Todo, hermano, se está apuntando. Y así está escrito en la palabra del Señor. Todo se hace memoria. ¿Por qué? Porque en el justo juicio de Dios lo podemos ver aquí en las cortes terrenales. Tiene que haber pruebas si alguien va a ser condenado o si alguien va a ser justificado. Entonces la prueba, hermano, para nosotros o para Dios va a ser la conducta de nosotros, ¿sí? Y lo más tremendo es que Él es tan profundo y Él es tan grande, tan sublime, que Él conoce aún los pensamientos de todo ser humano, ¿sí? Entonces dice, en lo secreto, la segunda parte del versículo 6, y en lo secreto me has enseñado sabiduría. ¿Por qué en el secreto, hermanos, se enseña la sabiduría? Porque la sabiduría se requiere de meditación. La sabiduría no es nada más inteligencia, sino es utilizar la inteligencia y el nuevo conocimiento de lo que sea y ponerlo por práctica. Por eso cuando somos faltos de sabiduría, entonces estamos tomando inteligencia o conocimiento, pero no lo ponemos por práctica. Por eso, hermano, a veces por eso las cosas no nos salen bien, ¿sí? Porque aún dice el proverbista, hermano, que el hombre sabio, cuando mira el mal desde lejos, en su sabiduría, porque ya pasó esas experiencias, dice la palabra de Dios, se da la media vuelta y se regresa y huye del mal. Pero el insensato, el no muy inteligente, aunque mire el mal, hermano, sea por curiosidad, sea lo que sea, falta de entendimiento, falta de sabiduría, pasa por el medio y recibe todo el mal, viene sobre él, ¿sí? Entonces es importante. En lo secreto me has enseñado sabiduría, la meditación. Lo dice el 7. Purifícame con hisopo, vuelve a surgir ese llanto, hermano. Vuelve a surgir esa desesperación. Límpiame, purifícame con hisopo y quedará limpio. Lo único que le interesaba a David en este instante era la purificación, hermano, porque él sabía que estaba rota. Había sido en ese momento, hermano, rota la relación con el Señor. Y lo que más necesitaba es volver otra vez a esa comunión. Porque cuando se rompe esa comunión con Dios, hermano, es igual que entre nosotros, los seres humanos. Ya no hay comunicación, ya no hay esa expresión de amor, hay desconfianza. Entonces le interesaba tanto volver otra vez a reunirse con el Espíritu de Dios, hermano. ¿Todo para qué? Todo para estar bien delante de los ojos de Dios. Otra vez, no con Urías. Urías ya ni siquiera estaba, ya ni existía. Quizá ya lo habían enterrado para cuando David escribió esto. En cuanto a Betsabé, aquí no le está escribiendo ni una carta de amor a ella. Hermano, él va directamente a la fuente del perdón y la misericordia, a la presencia de Dios mismo, ¿sí? Entonces dice, lávame
y quedaré más blanco que la nieve. Simplemente, hermano, está haciendo la comparación de lo blanco que es la nieve. Entonces, a veces nosotros, por eso el Señor nos habla con parábolas para poder entender conceptos, pero usando las alegorías, usando, hermano, cosas de la vida real para hacernos entender cosas profundas, cosas secretas, aún cosas del Espíritu que aún al hombre no les es permitido entender. Sí, pero a través de parábolas es como uno hablar con un niño y uno tiene que reducir, hermano, la mente de un hombre, una mujer, ya con su inteligencia, con su sabiduría, vea que tenemos que bajarnos a tratar de explicarlo, especialmente cuando hacen esas preguntas bien difíciles, bien complicadas. Mamá, ¿de dónde vienen los niños? Por decir. Ahora imagínese empezar a explicarle y luego no quiere uno meterle ideas en la mente desde su edad tan pequeña y todo. Entonces tiene que rebajarse, hermano. Por eso cuando hablamos bueno, en inglés está la expresión cuando se hablan de the birds and the bees, los pájaros y las abejas, que tiene que ver con polonizar, ¿sí? Y bueno, sí me entiende, ¿verdad? Hay veces nos hacemos bolas tratando de rebajarnos, reducirnos. Pero el Señor, hermano, Él sabe cómo tratar con nosotros. Él usa lo literal, lo que podemos ver, lo que entiende nuestra mente, para entender lo profundo y lo sabio. ¿Sí? Dice en el versículo 8, anúnciame gozo y alegría. O sea, lo único que decía, hermano, porque había perdido el gozo. Y ese es uno de los indicadores más grandes que cuando nosotros perdemos la presencia del Señor. No en sí que no existe la presencia del Señor, hermano, porque aún en un matrimonio podemos vivir en la misma casa, vivir y compartir los niños, compartir el mandado, compartir las finanzas, pero ya no hay comunicación. Se rompe aquella comunión, ¿sí? Y aquí es lo mismo. Anúnciame, es una desesperación, anúnciame gozo y alegría. Uno de los indicadores, hermano, cuando estamos perdiendo esa comunión con Dios, ya no hay gozo. Ya todo nos parece mal. Aún nos vemos en el espejo, hermano, nos estamos lavando los dientes y miramos un rostro decaído. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor lo que hace nos despierta. Y es como un niño, hermano, que le acaban de decir, vamos, te voy a llevar a Chuck E. Cheese, mijo, este fin de semana para tu birthday, o vamos a ir a cierto lugar donde le gusta al niño. Perdón. Hermano, el niño anda bien contento. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros perdemos el gozo? Dice la palabra del Señor, dice, anúnciame gozo y alegría. Como diciéndole, por favor, porque sabía David, hermano, que ese iba a ser el indicador de que la presencia de Dios ahí residía, ahí habitaba con él. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado, hermano, porque el pecado quebranta. El pecado es un peso, es el pecado, hermano, literalmente enreda literalmente nuestros pies, nuestras manos, todo nuestro ser, nuestro pensamiento, hermano, cuando hemos fallado delante de la presencia del Señor. Por eso en su desesperación infunde gozo, vuélveme el gozo, dice otra porción, el gozo de tu salvación. Entonces, aquí también hay algo que aclarar. Por muchos años hemos oído eso en la versión 1960. Devuélveme el gozo. Y muchos cuando lo decimos ese versículo, decimos, devuélveme el gozo de mi salvación. Pero no, hermano, la salvación viene de parte de Dios, no viene de parte de mí. El gozo de la salvación es la libertad. Por eso se produce la alegría, por eso se produce el gozo en la vida del hombre, de la mujer, del Hijo de Dios, ¿sí? Y luego dice, aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Señor, por favor, ni siquiera voltees. Amén, se sentía tan mal, tan quebrantado. Y luego dice el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, aún de esas desesperaciones, aún esas oraciones que nosotros hacemos en esa desesperación. Crea en mí un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Renueva otra vez, hermano, mi espíritu o las fuerzas de mi espíritu. Eso de crear, oh Dios, un corazón limpio, hermano. Dios hace toma ese paso inicial. Lo hizo en la cruz del Calvario. Nos limpió,
nos purificó con su sangre que derramó el todo, quedó completamente nuevo, limpio. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Con el transcurso del tiempo, una cosita conlleva a otra cosita y esta se va a otra cosita. El caso que de repente, hermano, el pecado nos sobretoma, nos sobrecoge y de repente ya las cosas ya no marchan bien, ya no marchan bien. Por eso viene ese compungimiento del espíritu. Entonces dice, renueva la fuerza, la firmeza de mi espíritu. Eso de limpio corazón, hermano, ya nos corresponde a nosotros, ya cuando entregamos nuestra vida al Señor. Esa es la responsabilidad del Hijo de Dios, mantenernos. Imagínense el hijo pródigo, cometió el error, se fue de su tierra, de su parentela, malgastó todo lo que tenía. Entonces cuando él regresa, él es perdonado, pero ya le corresponde a él mantenerse firmemente después de haber cometido aquel error, de haberse apartado de la presencia de su Padre, en este caso tipo y figura de Dios mismo en nuestra vida, para nosotros volver a caer otra vez en ese mismo error. Como que ya no, hermanos, no podemos estar jugando con estas cosas. Tan serio es esto que ahorita en este momento miles de millones de almas están gimiendo en el infierno. Por eso es tan real todo esto. Sí. Y luego dice, versículo 11, no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Hermano, ¿cómo nos sentimos? Yo eso lo veo en mis hijos, en mi hijo en particular. Ahorita está en la edad donde para todo, él me anda siguiendo, él anda por todos lados. De repente cuando él siente, o ya más bien ya no me siente, o él se siente abandonado según él, por decir, andamos en alguna tienda, por decir. Entonces yo estoy en una hilera y él se queda porque se quedó entretenido en algún juguete o en algo que está mirando él. Yo me vine para otra hilera y de repente oigo, Dad, Dad. Y yo me imagino su rostro porque oigo con su voz, oigo como un miedo, como una inseguridad. Y le digo, aquí estoy, papi. Y de repente llega y sí, con su rostro así medio asustado. Yo pensaba que te habías ido. Le dije, no, papi, aquí he estado, yo no te voy a dejar, no te voy a abandonar. ¿Sí? Pero es la forma en que uno percibe, hermano, aquello. ¿Sí? Pero lo que hace el pecado trastorna la mente del hombre. Aunque hemos sido perdonados eternamente, hermano. Y ese es el engaño del diablo. Nos trae ese pecado del pasado y nos trae engaño. Y nos creemos nosotros la mentira. Y pensamos que Dios ya nos abandonó. Pero la cosa es que Él está ahí, esperando, pacientemente. Pero ya la edad que estamos nosotros es para que nosotros le correspondamos y nosotros vayamos hacia Él. Y nosotros, como lo estamos leyendo aquí, vayamos en búsqueda de Él. Él ya, no de nosotros, aunque Él siempre está ahí. ¿Sí? No me alejes de tu presencia. Y lo más tremendo, no me quites tu Santo Espíritu. Esto podemos relacionarlo con la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando Él ya estaba crucificado en la cruz del Calvario. Las palabras famosas del Señor, que le dijo al Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero ¿sabe qué había sucedido? Había sucedido en ese instante, hermano, querida persona. El Espíritu de Dios, el Espíritu eterno, el que es justo, el que es santo, el que es perfecto, no podía contaminarse. Porque en ese momento que está crucificado nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz, todo el peso del pecado, la ira de Dios, estaba sobre él el peso del pecado y la ira de Dios, hermano, había descendido sobre ese cuerpo humano de Jesucristo. Para así ya no depositar la ira de Dios sobre nosotros directamente, sino como quien dice desahogarse, para que mejor me entienda, pero sobre el cuerpo de su amado Hijo. Pero si el pecado va a venir, estaba sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo,
El Espíritu del Dios eterno, hermano, ya no podía estar dentro, habitando dentro de ese cuerpo. Por eso, en su desesperación, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fíjese la expresión de David. Ni me quites tu Santo Espíritu. ¿Qué sería nuestra vida, hermano? Ya los que conocemos qué es esa llenura del Espíritu de Dios dentro de nosotros, de repente sentirnos vaciados de Él. Una eternidad de tristeza. Imagínese una eternidad de soledad una vez más, pero ahora peor, porque antes teníamos excusa porque vivíamos en nuestros delitos y pecados. De repente vino Cristo y ¡bum! Vino una explosión. Pero ahora que ya le conocemos, ahora imagínese ahora un apartamiento de su presencia de nosotros. Ahora imagínese una eternidad. Imagínese la desesperación que hubiera dentro de nosotros, hermano. Y solamente a través del Espíritu se puede percibir esto. Aún con más que yo pudiera explicar, no se puede percibir más que a través del Espíritu del Señor. Versículo 12. Devuélveme la alegría de tu salvación. Y la versión 60 dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Ese gozo, hermano, es espiritual. La alegría es emocional, es del alma, pero el gozo es del Espíritu. Lo que uno anda buscando como hijo de Dios, como servidor de nuestro Señor Jesucristo, hermano, como una persona que ha nacido de nuevo, es el gozo del Espíritu, porque aun cuando recibamos malas noticias, ese gozo no se quita. Sí, nos pesa, analizamos la mala noticia, nos causa tristeza, pero aún hay paz dentro de nosotros, porque el gozo del Señor no se aparta de nosotros. Entonces, es un favor para nosotros tener el gozo del Señor, ¿sí? Dice enseguida, devuélveme el gozo de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Hermano, porque esa es la clave, la obediencia. A través de toda la Biblia, todo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todo lo que está escrito, lo que el Señor ha requerido del hombre, hermano. Y es para el beneficio suyo, es para el beneficio nuestro, ya ni siquiera de Dios, porque a Dios no lo hacemos ni más grande ni más chiquito, ni con nuestro pecado ni con nuestra obediencia. Es para nosotros el beneficio de la obediencia. ¿Por qué? Porque el favor de Dios, hermano, está obligado, la presencia de Dios obligada a atender a sus hijos. Cuando somos obedientes otra vez, miremos a nuestros hijos. ¿Por qué les compramos? ¿Por qué deseamos nosotros de lo de nosotros dar y hacerlo en abundancia aún y con alegría? ¿Por qué, hermano? Porque cuando hay obediencia a nuestros hijos, hermano, aún hay tranquilidad, hermano, y no tenemos que estarnos preocupando. Y en la juventud, que ese es el momento más difícil, hermano, para los jóvenes, para todo ser humano prácticamente, hermano. Pero cuando nuestros jóvenes aprenden obediencia, hermano, y Señor, hay una paz. Entonces, el Señor no se tiene que preocupar de nosotros, sus hijos, porque vivimos en obediencia. Entonces, la obediencia es un beneficio grandísimo para nosotros. Y luego dice enseguida, un espíritu obediente me sostenga. O sea, ese era el deseo, Señor, como diciéndole, Señor, que un espíritu obediente, sea el que me sostenga, Señor, porque yo no quiero volver a fallar, no quiero volver a caer en la transgresión, no quiero volver a pecar. Y luego dice, así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. ¿Por qué? ¿Qué es lo que falta en la iglesia hoy en día? ¿Por qué los pecadores no es suficiente, hermano, simplemente hablarles? Con tanta información que tenemos hoy en día por los medios de comunicación, ya sea la televisión, la radio, el internet, por los medios sociales, los teléfonos, ¿verdad? Es un chorro de información. Aparte, la escuela. Información. ¿Sabe qué es lo que todo ser humano anda buscando y anda viendo para creer que algo es real? Quiere ver hechos.
Si nosotros como cristianos tuviésemos un gozo y este gozo nos siguiera, hermano, tuviésemos una paz incansable, que aún en medio de la mala noticia, en medio de la tempestad y la gente, es que la gente está mirando. Y ellos miran esto en nosotros, hermano. Aquí es donde se cumple ese versículo 13. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti, porque voy a hacer un testimonio de lo que Dios ha hecho y lo que puede hacer cuando Él perdona a su Hijo. Y ese perdón debe de producir, hermano, una conciencia de que ahora lo que yo poseo, lo que ahora yo traigo dentro de mí, no vino de mí ni lo conseguí en ninguna tienda, ninguna Walmart, ninguna Target. Ni en el internet lo pude comprar, ni nadie me lo pudo traspasar de persona a persona, excepto la palabra que se transmite. Pero es el Espíritu, cuando yo lo acepto, cuando yo literalmente, hermano, hago esto al Señor y le doy la bienvenida a mi corazón, a mi espíritu, hermanos, querida persona. Es cuando Él produce en mí. Primero viene la presencia de Dios a invadir el ser. Y esto aún antes de que seamos bautizados. Porque el nuevo nacimiento viene antes del bautismo. El bautismo es el sello del pacto que hemos hecho con el Señor. ¿Sí? Versículo 14, casi ya terminamos. Dios mío, Dios de mi salvación o de mi liberación, líbrame de derramar sangre y mi lengua hablará tu justicia. Hermano, por eso cuando hablamos, hermanos, tenemos que testificar. A veces no tenemos nada que decir, hermano, porque estamos, y esto hablo parejo con todos, comenzando conmigo. Estamos más aplastados, hermano, que una tortilla. En mi espíritu realmente no hay ese convivio de vida, no hay ese gozo, no hay esa alegría y realmente no tengo que hablar. Y en vez de meterme en la escritura también para que se mejore tanto mi vocabulario como mi forma de presentar el evangelio al Señor, hermano, me puedo pasar horas y horas y horas y horas perdiendo el tiempo en tantas otras cosas cuando a mí se me ha demandado que vaya por todo el mundo y predique el evangelio a toda criatura. Porque esa es una demanda de parte de Dios para su vida y para mi vida. ¿Sí? Líbrame de derramar sangre y mi lengua hablará tu justicia. Versículo 15. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, Dios mío. ¿Por qué no hay alabanza, hermano, en nuestros labios? Todo este tiempo que hemos estado 4 o 5, ya desde que comenzó la pandemia, a principios, mediados de marzo. Esa es la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Hemos cantado alabanzas? ¿O es puro nomás estar pensando? ¿O quizá llorando? ¿O quizá me acuesto en tristeza, me levanto en tristeza? ¿Cuándo fue la última vez que usted cantó? ¿Qué ha invadido nuestro ser? ¿Dónde está Dios en nuestra vida? ¿Que no es Él el motivo? ¿Que no es el motivo de mi alabanza? Y cuando hablo de alabanza, hermano, alabanza no es adoración. Alabanza se produce por el gozo que hay, por la alegría que hay en mi ser. Es un cántico, hermano, de alabanza, que sea un canto clásico de los viejitos, que sea un canto de alabanza moderno, no importa. ¿Sí? Porque todos entendemos el evangelio dependiendo en el tiempo, en el periodo en que nosotros nacimos. Aún el lenguaje va cambiando. El lenguaje ahorita de los jóvenes es un poco diferente a nosotros, los que somos padres de estos jóvenes. Hay cosas que yo ahorita no entiendo ni lo que están hablando. Hay ciertas palabras que no las capto. Pero aún, hermano, la esencia del evangelio es la misma. Son las buenas nuevas de salvación, de liberación. Y dice, abre, Señor, mis labios. Entonces, al decir David, abre, Señor, mis labios, le está pidiendo, Señor, tú, Señor, abre mis labios. Pero ¿cómo le va a abrir los labios? Es cuando el Señor, hermano, esté depositado y Él sea el que mueva
y ya controle y ya gobierne todo este ser. Y mi espíritu por naturaleza va a producir cántico de alabanza. Alabanza, hermano, es reconocer, hermano, al Señor y regocijarnos por las maravillas, por lo que Él ha hecho y por lo que está haciendo. Aunque parece de repente como que no está haciendo nada, parece que las noticias son malas todo el tiempo. Pero no, hermano, Dios está trabajando ahorita. La cuestión es, ¿está usted apercibido si Dios está trabajando en usted o no? Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. No es nomás estar ni siquiera chiflando. No es nomás ni siquiera... No, hermano, es proclamar alabanza, hermano, es una voz de trompeta, es un cántico de regocijo. Como cuando se está uno bañando, soltarle ahí toda la orquesta, hermano, que trae adentro de usted para glorificar la presencia del Señor en su vida y en mi vida. ¿Sí? Versículo 16. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. O sea, si eso era lo que te complacería a ti, Señor, si eso es lo que requerías tú de mí y nada más, con gusto, porque David era rey, hermano, tenía más que suficiente, tenía acceso, en abundancia tenía para ir a comprar ovejas, para ir a comprar animales y ofrecerlos delante del Señor. Pero él está reconociendo. Tú no te deleitas en los sacrificios. Sí le traían satisfacción, hermano, pero tiene que ver la condición del corazón. Pero un deleite a la presencia del Señor no es por medio de un sacrificio animal que se tiene que matar para cubrir el pecado de alguien más. Ni te complacen los holocaustos, ya estas ofrendas quemadas. De lo contrario, si esto fuera lo contrario, si sí te complacería, como quien dice, de volada te los ofrecería. Y lo fíjese el versículo 17, que como dice, es uno de mis versículos favoritos. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado, hermano, porque aún antes de yo dar, antes de dar yo mi diezmo, antes de dar yo mi ofrenda, hermano, ¿cómo está la condición de mi corazón? ¿Lo hago por obligación? ¿O lo hago porque tengo que hacerlo? ¿O lo hago, hermano, porque me complace? Hemos mirado ese video hace ya años, y ahorita no sé si a lo mejor ya ni sale. Un video que salía mucho del dador alegre y mucho se pasaba en los medios sociales de allá, de hace, me imagino, hace como unos 8 o 10 años atrás. El hermano que se gozaba nomás para ir a dar ofrenda y dijo, ese es verdadero gozo. Porque el Espíritu de Dios, hermano, está en él y fluye. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Hermano, esto no quiere decir que ese quebranto de espíritu tiene que andar uno todo cabizbajo, todo, perdóname, Señor, todo, Dios mío. No, es un estilo de vida, hermano, es un reconocer. Y ese reconocer, hermano, de la presencia, de la gloria de Dios en mi vida, me va a mantener en un estado de humildad, donde yo voy a reconocerlo siempre como mi Señor, como mi Salvador, como mi sustentador, como el amante de mi corazón, hermano, como el todo en mi ser. Por eso dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado, hermano. Por eso es cuando llegamos en oración delante de Él, hermano, de repente no sabemos ni por qué y está todo bien, y buscamos la presencia de Dios. Primero es un gozo, es una alabanza que le estamos ofreciendo. De repente, hermano, empieza un quebranto en nuestro espíritu. Porque ahora imagínense si los seres, allá en Isaías capítulo 6, dice la escritura que los ancianos se doblegaban delante de la presencia del Señor en adoración. ¿Cuánto más nuestro espíritu, hermano, que ha sido regenerado? Cuanto más nuestra alma que ha sido perdonada, hermano, se va a doblegar, se va a arrodillar solita, así como me surgió a mí ya hace más de 27 años. Caí de rodillas sin que nadie me lo demandara, sin que nadie me lo pidiera, pero es que era mi ser, era mi alma quebrantada delante de Él y era un llanto que surgía, perdone las expresiones, donde ya salen los líquidos de uno, hermano, se torna un bebé delante de la presencia del Señor. Bendito el Señor. Un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios,
no desprecias, hermano. Oh, my Lord, Jesus. Cuando está uno en esa postura delante del Señor, hermano, es imposible que Dios ignore. Se me viene a la mente una Ana quebrantada. Ella misma dijo, soy una mujer amargada de espíritu, porque no podía tener niños. Pero cuando llegó al punto que era demasiado, una explosión en ella. Ya no de desesperación, hermano, no, como ella, desesperación descontrolada, sino que en su desesperación se derribó delante de los pies del Señor. Y en aquellos tiempos ni siquiera se manifestaba el Espíritu Santo. Ni lenguas hablaba. Postrada, hermano, quebrantada delante del Señor, llorando. Lloró tanto, tan largamente, tan profundamente que aún yo puedo preguntar, hermano, ¿cuándo es la última vez que nosotros nos quebrantamos así delante del Señor? Ahí es cuando vienen las peticiones, cuando uno puede presentar la petición. Ella tenía una sola petición. ¿Y sabe qué hizo Dios en respuesta? Porque ella tocó el corazón de Dios. Le concedió su petición. Un varón, es lo único que ella quería. Digo, Señor, si tú me lo das, te lo voy a presentar delante de ti, Padre, lo voy a ofrecer a ti todos los días para que te sirva, para que seas, Señor Santo, tu Hijo, Señor, en el santuario, Señor, ahí en el tabernáculo, tu siervo, Padre. Lo único que quería ella era tocar, hermano, el rostro de un pequeño. Nada más quería tocar, saber qué se siente, decir, este es mi bebé, este es mi pequeño, that's my baby, that's my little boy. Y el Señor tomó muy en serio. Él sabía que era lo que ella estaba diciendo, lo iba a hacer. Esa es una humillación verdadera. Y el Señor sabe cómo le contesta la petición. Y aún le da 5. Le da 5 más. ¿Qué pudiera hacer Dios, hermano, de nosotros en nuestra vida? Si viviéramos así entregados, hermano, no tuviéramos que ni pedirle antes de que saliera la petición de nuestros labios. Y aquí tú conoces todas las cosas, Señor. Es mi espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias del corazón quebrantado y arrepentido. Quiero que vaya conmigo a Miqueas, capítulo 6, versículos 6 y 8. Miqueas 6, 6 al 8. Este es uno también de mis escrituras favoritas. ¿Sabe por qué estoy hablando de este tema, hermano, en esta tarde? Porque esta madrugada el Señor lo ponía en mi espíritu cuando estaba buscándolo en oración. Me recordaba esta palabra de David. Me recordaba esta historia de David. Y dije, Señor, si tú quieres que hablemos de esto, así sea. Hágase tu voluntad. Yo sé, hermano, que esto está tocando a muchas personas. Es el Espíritu de Dios que nos está hablando, hermano, ahorita, porque es tiempo nosotros de que haya un despertar en nosotros. ¿Sabe cuándo nosotros, hermano, nos vamos a humillar delante del Señor? Cuando haya quebranto dentro de nosotros. ¿Sí? Es simplemente reconocerle. Simplemente, hermano, no nomás aceptarle, sino que reconocerle sobre todas las cosas en nuestras vidas. Miqueas 6, 6 dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Es lo mismo, esa misma expresión de David, el profeta, lo mismo que está dictando Miqueas, hermano, a través de su espíritu. Él está diciendo, no es lo que yo te puedo dar físicamente, sino más bien lo que yo te puedo entregar, Señor, que no es nada. Porque lo mismo hizo mi espíritu, es la porción que me ha dado.
Lo único que puedo ofrecer es mi voluntad, cosa que Él nunca va a invadir. Me va a tratar de convencer toda la vida, pero últimamente es mi decisión, es su decisión en todas las cosas. Y luego dice el versículo 7. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Otra vez. Esas ofrendas externas, pero es que es todo lo externo, hermano, se da por lo que hay de por dentro. Y dice enseguida, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Aún, hermano, él se está refiriendo, Miqueas, a los sacrificios, a esos bebés que se ofrecían al ídolo, al dios Moloch, cuando los israelitas buscaban el favor de Dios, pero como estaban tan alejados y tan trastornada su mente por causa, hermano, de todas las religiones que los rodeaban, de toda la idolatría que los rodeaban ellos. Aún está diciendo, ¿puedo darte mi primogénito por mi rebelión, por mi pecado? El fruto de mis entrañas, o sea, va a ser ese el pago que yo te voy a ofrecer, que yo te voy a dar. Y luego dice el versículo 8. Oh hombre, como pon atención. Él te ha declarado lo que es bueno. This is all that he's asking. Esto es todo lo que él está pidiendo. Si en esto nos enfocamos nada más, hermano, vamos a vivir una vida próspera. Cuando digo próspera, una vida llena de la abundancia, de la presencia de Dios en nuestro ser. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Esto es lo único que pide el Señor de nosotros. Solamente hacer justicia, ser justo. Do the right thing. Con tu prójimo, con tu esposo, con tu esposa, aún con tus hijos, hermano. Yo soy muy cuidadoso, no soy capaz ni siquiera asustar a mis hijos ni en broma, porque son tan preciosos para mí. Yo he pensado, si tienen tantos temores en los que ellos se van a enfrentar, no necesitan más uno de un papá para que los ande asustando, hermano, en la noche, para hacerlos sensibles al miedo. Y ya después, ya en su juventud, o ya cuando se entregan, tienen miedo a enfrentarse a una persona endemoniada. Tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, do the right thing. Y amar misericordia. Amar aquello, hermano, que nadie más se le atreve a acercar. Que por causa de cómo huele, por causa de cómo se ve, o por causa de lo que ha hecho o lo que hizo. Acuérdese de dónde lo sacó el Señor a usted. Inmerecedores somos de su misericordia. Y lo único que nos pide nosotros, tú sé un reflejo de mí. Ama misericordia, ama a aquel que nadie quiere acercársele. Y humillarte o caminar humillado ante tu Dios. Esto implica, es una búsqueda diaria, hermano. Es tan grata la presencia del Señor, es tan grata. Oh, Jesus. Versículo 18. Regresamos al Salmo 51 ya para terminar. Ay, Señor, perdónenme, hermano, no puedo ni siquiera ver. No sé si al Señor le faltó unos, como los limpia brisas, ¿verdad? Pero para los ojos, pero gracias a Dios tenemos los dedos. Ay, Señor. Versículo 18 del capítulo 51. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Aquí está implicando, hermano, aquí es en lo literal, nosotros es una guerra. Tenemos que levantar y fortalecernos en Él. Que se levanten esas murallas donde dentro ya estamos protegidos por dentro para poder nosotros someternos a esta palabra y vivir, hermano, conforme a su voluntad. Entonces, una vez que venga aquello, está encerrada porque ya estoy enfocado totalmente en Él, hermano. Ya no va a haber nada que me vaya a distraer. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Todo lo que ya pueda darte, Señor, ahora sí tiene validez, porque viene de un corazón puro, porque de otra forma, hermano, puedo ser un farsante,
Puedo ser alguien que nomás de labios dice y de labios canta, aunque esté parado en la plataforma o esté predicando detrás del púlpito, pero mi corazón no es puro, no es verdadero. Estoy ahí, hermano, literalmente pisoteando la sangre del Cordero. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros, como quien dice: ahora sí, es acepto tu sacrificio. Quiero que cante conmigo. Se me venía a la mente cuando estaba leyendo esta escritura desde la mañana. Este canto, hermano, es muy conocido en el pueblo cristiano. Lávame, lávame, Señor Jesús, y límpiame de mis pecados. Y ya con esto terminamos. Lávame, Señor Jesús, y límpiame de mis pecados. Purifícame, lávame en tu sangre, límpiame de mi maldad. Pues yo reconozco que me he rebelado, he pecado contra ti. Es por eso que yo ahora me arrepiento, y hoy vengo suplicando tu perdón. Examina hoy mi corazón y líbrame de mis pecados. Santifícame, lávame en tu sangre, límpiame de mi maldad. Pues yo reconozco que me he rebelado, muchas veces he pecado contra ti. Es por eso que yo ahora me arrepiento, y hoy vengo suplicando tu perdón. Lávame, Señor Jesús, purifícame de mis pecados. Purifícame, lávame en tu sangre, límpiame de mi maldad, límpiame de mi maldad, límpiame de mi maldad. Gloria a Dios y gracias a nuestro Señor Jesucristo por su sangre. Nos ha lavado, nos ha limpiado.
Dios los bendiga, hermanos, Dios los guarde, que tengan muy buenas noches en esta tarde. Bueno, ya casi el sol ya se está bajando. Tengan muy buenas noches y el resto de su tarde. Disfrútenle, ánimo y adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.